Guerra contra la vicepresidenta del Ecuador. Pues Noboa es un improvisado y además un copiador. Para que vean, no es la primera vez. Velasco Ibarra, que fue presidente 5 veces, dijo, el vicepresidente ocupa un cargo de conspirador a sueldo. Y esto fue lo que sucedió. 1961. Velasco es elegido el año anterior, en 1960, con una votación increíble. Ahora solo superada en el 2013 por Rafael Correa. Mayoría en el Congreso, barrió a sus rivales, les dio 3-1 a sus rivales, declarando la nulidad del protocolo de Río de Janeiro. Esa nulidad, esa declaración nos costó muchos problemas diplomáticos que les contaré en otros videos. Sin embargo, ya en la política interna, las cosas se pusieron mal, el pueblo reaccionó, la vida se volvió cara, subieron los precios de todas las cosas y para noviembre, las fiestas de Cuenca, el presidente Velasco Ibarra estaba prácticamente con un pie afuera. Ya nadie le aguantaba, el Congreso estaba en contra y su vicepresidente, elegido en la misma papeleta, Carlos Julio Rosemena Monroy, conspiraba contra él y le exigía desde el Congreso, porque en ese entonces la Constitución ordenaba que el vicepresidente de la República sea el presidente del Congreso en sus dos cámaras, senadores y diputados, conspiraba desde allí. Y entonces Velasco Ibarra, desoyendo a los asesores, se va hasta Cuenca. En Cuenca le reciben, las autoridades le dicen, no venga, aquí le van a agredir, aquí va a haber bronca. Y llega y hubo muertos. Las calles se tiñeron con sangre de jóvenes en Cuenca el 3 de noviembre de 1961 contra José María Velasco Ibarra. Pero él regresa a Quito y ordena que le detengan a Carlos Julio Rosemena. Una noche, saliendo de una sesión del Congreso Nacional del Palacio Legislativo hacia el Ejido, no había todavía el edificio de la Contraloría, sale acompañado de los legisladores y al vicepresidente de la República le detienen los policías, le suben a un patrullero y al penal García Moreno. De inmediato empiezan los movimientos militares. Los militares no están muy de acuerdo, proponen que sea Camilo Gallegos Toledo, quien había sido ministro de Educación y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los militares, pero los de la FAE dicen no, aquí hay que seguir el orden constitucional, hay que sacar de la cárcel al vicepresidente y hay que ponerle en Carondelet. Pero había plazos, había que cumplir. Y entonces al día siguiente, varios aviones desde Taura vienen a Quito, sobrevuelan los palacios. ¿No les parece conocida la historia? Pues sí. Uno de esos aviones estaba piloteado por el entonces teniente Frank Vargas Pasos. 50 años después pasaría lo mismo con Febres Cordero, los aviones de Taura. Pero en esta ocasión la FAE ordena que sobrevuelen los dos palacios y de esa manera den la idea de que tanto la Marina como la FAE y los militares que dudaban no estaban de acuerdo con la propuesta y se tenía que respetar la Constitución. Carlos Julio Rosemena fue sacado del penal García Moreno en una apoteosis popular que le llevó caminando por la calle Rocafuerte y el centro de Quito hasta el Palacio Legislativo, donde se posesionó como presidente, mientras Velasco Ibarra, por cuarta ocasión, tomaba un avión para irse exilado en primer lugar a Panamá. Luego vendría una historia un poco trágica también para Carlos Julio Rosemena Monroy, porque la CIA comienza ya sus trabajos aquí con la ayuda de los agentes Nolan y Ash. Ash cuenta en su libro lo que hizo, pues le dan un golpe de Estado en 1964 y así se acaba la democracia en el Ecuador en esos años. Así eran las luchas contra los vicepresidentes. Eran, son y serán conspiradores a sueldo, como dijo Velasco Ibarra, pues la historia lo está confirmando, por lo menos hasta ahora. Cuentos y enredos de la historia con Edison Miño.